vamos a ver el Salmo 41. Así que les invito a ir a sus Biblias, por favor, y la abren allí en el Salmo 41. Salmo 41 está después del Salmo 40. Los salmos de la misericordia nos hablan del amor inagotable de Dios para con los suyos, o para con la creación también. Nos habla de la ternura de Dios. Como he dicho, que la palabra misericordia en el Antiguo Testamento también puede ser traducida como la ternura, y es la ternura de Dios para contrarrestar la crueldad, ¿cierto?, que hay en el mundo, y la misericordia para contrarrestar la violencia, el individualismo, el sentido o la antivirtud de la competencia, y como ya decía, la violencia. Jesús, yo creo en la santidad del creyente, creo en la santidad como eje transversal de la experiencia cristiana, pero en los evangelios leo que Jesús nunca dijo sean santos, pero sí encuentro que Jesús dijo sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y digo eso porque a veces, en virtud de la santidad nuestra, la forma en la que nosotros hemos entendido la santidad, a veces la santidad se ha vuelto una experiencia que excluye, que segrega, que levanta jueces y no hermanos, y no arma o forma comunidad misericordiosa y fraterna y de hermanos. Claro, la santidad es un eje transversal en la experiencia cristiana, no la estoy negando, por el contrario, pero cuando Jesús dijo sean misericordiosos, así como el Padre es misericordioso, estaba de una u otra manera diciendo que la santidad en Jesús es, entre otras cosas, ser misericordioso. O sea, ser santo como Jesús es acoger, es abrazar al otro en su falta, en su pecado, en sus faltantes, en su sentido de vulnerabilidad, y ayudarle a superar. Es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué?, pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre no espera que seamos perfectos para abrazarnos. El Padre nos abrazó en la imperfección y espera que nosotros también hagamos eso con los nuestros y con los demás. El Padre no espera que seamos santos y perfectos para abrazarnos. Nos amó antes de ser santos y perfectos. Y el Padre espera que así nosotros también hagamos lo mismo con los demás. Imagínense, hermano, cuánta gente hay allá afuera y aquí dentro que esta mañana necesita un abrazo. Un abrazo. Y cuando hablo de abrazo, no hablo necesariamente del acto físico de abrazar, sino ser acogido. ¿Cuánta gente hay que necesita ser sencillamente acogida, levantada, animada, fortalecida, afirmada? Entonces, creo que los salmos de la misericordia, la misericordia del Señor, nos recuerda dónde es que Dios puso y está poniendo su acento para que la iglesia reoriente la vocación, la misión, y ponga también allí su acento y ponga también allí su foco de acción. Jesús dijo, si amas solamente a quien te ama, ¿qué recompensa tienes? Así hacen los demás, dijo Jesús. Si solo amas a quien piensa políticamente como tú, y así es fácil. Si solo amo a los de mi grupo político, ¿qué recompensa tienes? Y yo me atrevería a pensar mucho más allá. Si solo amas a aquellos que piensan o que tienen la misma orientación sexual que tú, ¿qué recompensa tienes? Toda esta gente quebrada sexualmente como tú y como yo, porque todos tenemos nuestros guardados aquí, necesitan ser amados, acogidos para ser sanados. Pero si solo amamos a aquellos que tienen la misma orientación sexual que nosotros, ¿qué recompensa vamos a tener? Sí, es decir, es como si el Señor estuviera diciendo, ¿dónde está la gracia? ¿Cuál es la gracia de la fe? Y sé que eso nos espeluca, ¿cierto? Porque entre nosotros apenas uno menciona los genitales, nos espelucamos. Pero hay muertos, líderes sociales asesinados, injusticia social, los pobres más pobres. A nosotros no nos preocupa eso. Pero apenas nos mencionan los genitales, enseguida se nos ponen los pelos de punta.
La misericordia nos recuerda en medio de un mundo cruel que Dios nos ama y nos abrazó en nuestras y con nuestras heridas para así ser sanados. Ser sanados. Amén. Así que esta semana abrace a alguien. Abrace a alguien. Creo que los salmos, me gusta pensar en los salmos de la siguiente manera. A través de dos gritos. Uno es el grito de celebración. En los salmos encontramos que la gente celebra. Y esa celebración está expresada en la palabra aleluya. ¿Qué significa qué? Aleluya. Alaben a Yahvé, literalmente. Halel Yah. Alaben a Yahvé. Y los salmos celebran eso. Pero hay otro grito. Y es el grito de lamentación. En los salmos la gente celebra, pero también los salmos la gente se lamenta. Y creo que de otra manera los salmos nos ayudan a expresar esa fe en clave de lamento. Y se expresa en ese adverbio. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? A nosotros nos han enseñado que uno no pregunta por qué. ¿Se acuerdan? No le preguntes al Señor por qué. Pregúntale para qué. Y eso suena muy espiritual, ¿cierto? Pero ¿qué va? También el por qué hay que elaborarlo. Imagínense Jesús en la cruz preguntando por qué. Y un evangélico al pie de la cruz dice, un momentico, Señor, así no se pregunta. Corte, pare, escena 2. Así no se pregunta, Señor. Tienes que preguntarle por qué. Jesús en la cruz, desgarrado y en soledad, pregunta, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Es curioso que la vida de Jesús está encerrada en dos grandes signos de interrogación. Inicia en la sinagoga, en el templo preguntándole a los duros de la religión de la época y termina en la cruz preguntándole al Padre. Hermano, escuche bien esto que voy a decir. Qué bueno encontrarnos con Dios en los momentos de celebración. Pero también tenemos que aprender de una u otra manera a ver a Dios en las grandes preguntas de la vida. Porque la fe no es una fórmula mágica. La fe es una experiencia. El cielo para Jesús guardó silencio. ¿Por qué me has abandonado? Ustedes escucharon alguna voz que detrás que dijera así, pero ahí entonces, espera un momentico, que en 3 días va. ¿Ustedes escucharon eso? No. A veces tenemos que caminar este camino de la fe con grandes preguntas y con grandes interrogantes de la vida. Lo que pasa es que a veces nuestra fe tú sabes. No, tampoco. Tú sabes. ¿Cómo voy a saber yo, Señor? Nuestra fe ha descartado la pregunta porque nos hemos acostumbrado a la respuesta. Siempre tenemos respuesta para todo, pero hay veces en que no va a haber respuesta. Tenemos que aprender a caminar nuestro camino de la fe a veces con los grandes interrogantes de la vida. Porque la fe no es una fórmula mágica para hacer que las cosas pasen. Uno se aprende la fórmula mágica a abracadabra, pata de cabra y la fe es una experiencia de vida. Mañana habrá respuestas. Hoy tenemos que caminar con las grandes preguntas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. ¿Cuántos han podido experimentar a Dios en la pregunta? En la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no pasé la universidad? ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué la suegra se ha demorado tanto en la casa? Aprender a disfrutar, a encontrar a Dios en la pregunta. Si ella dijo que solo venía el fin de semana.
Estamos, como dice el hermano, a propósito, el hermano José Luis Vela fue operado. Como dice el hermano José Luis Vela, de calamidad doméstica. Tengo la suegra en la casa. Aprender a ver a Dios y a encontrar a Dios en la pregunta. Aprende rápido, Richard, ¿no? En la pregunta. ¿Cuántos de ustedes esta mañana están enfrentando grandes preguntas? Grandes signos de interrogación. Y Dios no lo encontramos. O sea, uno sabe que está, pero no ha respondido eso. Tenemos que aprender eso. Hay otras experiencias de fe que ofrecen fórmulas mágicas. Vengan acá y vengan, yo les voy a enseñar y recibe la unción. La gente va a bolear por allá. Aquí en esta comunidad no tenemos fórmulas mágicas. No tengo respuestas sencillas. A veces me he sentado con algunos de ustedes y solo escucho y al final te toco el hombro, te toco la pierna y te digo, oremos al Señor. Créeme, yo quisiera decir, he aquí, hijo mío, el Señor te llama, pero no puedo hacerlo. No tengo la respuesta. Te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu pregunta. Voy a orar por ti, que el Señor te revele, que el Señor te hable, que puedas encontrarlo a Él, que puedas experimentarlo en la pregunta, pero no tengo respuesta sencilla. Esta mañana los muchachos cantaban el Cordero, digno ese, y María José me preguntaba, papi, ¿quién es el Cordero? Y yo decía, el Cordero, yo traté de explicarle, amor, el Cordero es porque Jesús es como un Cordero, porque es sencillo, Él es humilde. Entonces ella finalmente terminó diciendo, y Jesús es amigo de Él. Y dije, algo está fallando cuando nuestros hijos, nuestros niños no nos entienden a veces nuestra categoría de viejos. ¿Cierto? En estos días que me tocó cambiar de lentes, unos lentes progresivos, saben que ya estos 25 años ya, por lo menos algo progresa en mí. Aquellos que dicen que el pastor no progresa, nada, no se desarrolla, no. Ya tengo lentes progresivos. Entonces yo llegué a la casa, como somos casi iguales a los que tenía, solo los lentes cambiaron. Yo llegué a la casa y dije, ¿qué tengo de raro en la cara? Y María José me dijo, la nariz. Y aparte de la nariz, ¿cuántos de ustedes atraviesan en este momento interrogantes difíciles? No sencillos de la vida. ¿Cuántos? Aunque ande en valle, los salmos nos permiten gritar la fe. Como experiencia de fe. Hay gente que cree que si uno pregunta entonces no tiene fe. Señor, ¿por qué? Pero tienes que tener fe. Me decía un hermano en estos días, pastor, pero tenga fe. Yo tengo fe, lo que no tengo es plata. Para hacerlo, para comprar esto aquí, para ver si ampliamos por fin. Pero yo fe tengo. Confianza en el Señor. Agarrados en la mano de Él, del bendito, de aquel que en medio del abandono pregunta, Padre, ¿por qué me abandonaste? Me escuchaste cuando alimenté a los 5,000, me escuchaste cuando resucité a la hija de Jairo, y justo en este momento, ¿por qué me abandonas? Y el cielo guardó silencio. No hay preguntas, no hay respuestas fáciles a las preguntas complejas de la vida. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? Ayer estaba en el cementerio en la tarde y yo preguntaba, ¿por qué tenemos que morirnos? Uso, pastor, eso usted se lo sabe, no es que por la muerte hagan, o sea, siempre hay respuesta para todo. Pero a veces creo que Dios quiere que lo encontremos en la gran pregunta y en la gran incertidumbre, en el valle de sombra de muerte. Pablo decía, ¿se acuerdan? Hemos sido desconsolados en medio de nuestros desconsuelos para poder consolar también a otros. Si usted no ha pasado por la escuela del desconsuelo, de la incertidumbre, de la pregunta, ¿cómo vas a acompañar a otros? Porque va a llegar un momento en la vida en que se van a acabar las respuestas. No hay respuestas.
Los salmos nos permiten elaborar una espiritualidad sincera. Nosotros a veces creemos que a Dios lo vamos a impresionar, ¿cierto? Entonces nos inventamos un poco de cosas y de títulos y el Señor grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú que estás aquí, allá, eres como un ara, estás en todas partes. Y el Señor, ajá, ¿qué me vas a decir? O sea, nosotros creemos que vamos a impresionar a Dios. O sea, por favor, hermanos. Imagínense Dana hablándome, pidiéndome algo a mí. Oh, papá, tú que lo sabes todo. Tú que nos llevas al colegio, nos traes, que compras las cosas, que estás pendiente de nosotros. Y yo, ¿qué le digo yo? Dime rápido lo que me vas a decir ya. Da falteando ahí. Por eso Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Acaba con los títulos. Acércate a Él con confianza, porque Él es tu papá. No Junior. Junior no es tu papá. Tu papá es Dios. Y Junior sí es tu papá, pero aquí. ¿Cuántos están pasando por momentos difíciles esta mañana? Incline su rostro, por favor. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Mira, pongo en tus manos esta mañana a mis hermanos que atraviesan cuadros emocionales, dificultades económicas, financieras difíciles. No hay respuesta sencilla a preguntas complejas, Señor. Que ellos puedan experimentarte, que puedan sentirte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ven, acompáñanos, acompáñanos. Camina con nosotros, Señor. Queremos experimentarte, queremos sentirte. Oro, Señor, por este amigo en Sincelejo. Oro esta mañana por Dubán Lara, por su esposa, por su hija, por el pastor Teófilo Lara, su papá, por su mamá. Pido que les visites con esperanza, con tu presencia. Por todos los débiles, por todos los pobres, por todos los vulnerables, esta mañana nos levantamos en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 41. ¿Están allí? Vamos a aprovechar estos 15 minutos que hacen falta para decir dos cosas en relación con el Salmo 41. No vamos a mirarlo todo, pero vamos a decir dos cosas, las que considero más relevantes en relación con este texto. Dice, Salmo, oración pidiendo salud, si así dice, al músico principal, Salmo de David, con mucho gusto. Es como si dijera así, en la Biblia, eso, antes que Diomedes Díaz dijera eso, ya en la Biblia estaba. Con mucho gusto, ahí está. Es decir, aquí hay una dedicatoria. Una dedicatoria, con mucho gusto. Aquí lo tengo anotado, con mucho gusto. Que no se me olvidar. Dice así, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Cuántos aquí piensan en el pobre? Porque nosotros tenemos una extraña forma de mirar la pobreza y la riqueza. Nosotros decimos que somos pobres porque no tenemos la plata que tenía Dila Lule, por ejemplo. Pero usted tiene un apartamento que cuesta 150, 200 millones de pesos. Tiene un empleo, fijo, donde devenga un salario que sobrepasa los 5 millones de pesos. Usted tiene un carro de baja gama que cuesta 35 millones de pesos. Usted tiene una salud, usted tiene incluso prepagada. Otros tienen salud, subsidiada, no, están en régimen contributivo, etcétera, etcétera. Usted es un rico. Usted está bien. Pobre es aquel que carece de los mínimos vitales básicos para sobrevivir. Que está, como decía mi abuela, pilando por el afrecho. ¿Usted se imagina lo que es eso? Pilar por el afrecho. Uno pila para que le den arroz, pero uno pila para que le den afrecho.
pilando por el afrecho. Usted es pobre. Entonces, el salmo empieza alabando, celebrando la dicha del que se pone del lado del pobre. Dice, en el día malo, el Señor lo librará. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor y hará que su cama, o también lo sustentará en la cama y en su enfermedad. Yo dije, esa es la primera parte del Salmo hasta el versículo 4. Ahora viene la segunda parte. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. De los versículos 5 al 11, el salmista habla de la experiencia de cómo algunos han tomado su enfermedad, porque encontramos a un hombre enfermo, o cómo algunos aprovechan la desgracia ajena para hablar mal y para esperar la muerte de aquel que de una u otra manera está desgraciado. Aún, dice el versículo 9, aún el hombre de mi paz, o sea, mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su mano. Es decir, se puso en mi contra. Parece ser en una situación complicada. Los enemigos lo critican y esperan su muerte. El amigo, su amigo íntimo, el que comía del pan, es una figura para hablar de intimidad, de confianza, cercanía, alzó contra él su mano. Pero entonces, en esta primera parte de la bienaventuranza de aquel que se pone del lado del pobre, recordemos que en el Antiguo Testamento el pobre tenía un espacio y un lugar privilegiado en el corazón de Dios y en la teología del pueblo. El pobre especialmente tipificado en esas tres condiciones de vulnerabilidad que el Antiguo Testamento habla: la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Cuáles eran las tres categorías? Viuda, no tenía sustento. En esa cultura el hombre era quien, tú sabes. ¿Se acuerdan la historia de Ruth, Noemí? El tipo muere y quedan a pedir. Habían leyes que protegían a los pobres. Por ejemplo, estaba esa ley que tenía que ver con los frutos de la cosecha. Si usted iba a recoger la cosecha y se le caía algo, usted no podía recogerlo. ¿Por qué? Porque detrás venían las viudas y los huérfanos recogiendo lo que se le caía. Un billete de 50 no se podía coger. Se me cayó un billete de 100, déjelo ahí. Detrás viene ¿quién? Oigan, hay que recogerlo porque uno sabe quién viene detrás. Se me cayó, yo pienso que esa gente, las viudas y los huérfanos, pasaban detrás orando. Señor, que se le caiga algo, Señor, que se le caiga algo, que se caiga algo, Señor. Se caía un bulto de arroz, no se podía coger, porque detrás, entonces, esas leyes que hacían, protegían a quienes, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, porque Dios estaba del lado de las víctimas y del vulnerable y del pobre. Dios se pone del lado, en el Nuevo Testamento es la misma cosa. Dios está del lado de las víctimas, del pobre y del vulnerable. Eso se lee en el Nuevo Testamento por todos lados. Pero yo quisiera rápidamente, no busquen ustedes, déjenme buscar a mí para pasar rápidamente por esos textos. Quisiera leer en primer lugar, para ilustrar esto, Éxodo 3:7. Aquellos que están anotando, por favor, pueden anotar para que en sus casas, para que lean el corazón de Dios frente a la vulnerabilidad. Dice, Éxodo 3:7 dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues
es conocido sus sufrimientos. Y yo he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y para sacarlo de aquella tierra a una tierra buena. El éxodo es un acto de justicia de Dios. El Dios Todopoderoso se pone del lado de los que sufren. Y en este momento le tocaba al pueblo de Israel. El versículo 9 dice, y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con los que oprimen los egipcios. Así que el éxodo fue un acto de justicia. Dice el mismo Éxodo, capítulo 22. Éxodo, capítulo 22, versículo 16. Aquí están las leyes de las que hablaba. Cuando alguien seduzca, bueno, vamos a leer desde no, ese no. Yo lo busco aquí. El versículo 21. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque también vosotros fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Es decir, acuérdate de dónde vienes, quién fuiste. No afligirás a ninguna viuda ni huérfano, porque si llegas a afligirle y él clama a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. ¿Cómo dice? A vuestras mujeres, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos quedarán huérfanos. Es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La ley que buscaba dar justo pago al agravio, ojo por ojo, diente por diente. Pero ustedes se dan cuenta de parte y del lado de quién está Dios. ¿Del lado de quién? Dígalo, ¿del lado de quién? ¿Del lado de quién? Del lado del pobre, del lado de las víctimas. La ira de Dios en el Antiguo Testamento, cuando usted la lee en contexto, siempre es una ira que se descarga, por decirlo así, hacia el poder, porque está vejando y maltratando al débil. Dice Levítico 19:33, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural, es decir, como a uno de vosotros lo consideraréis, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. ¿Cómo tratas tú al extranjero? Al vulnerable, al inmigrante. ¿Cómo tratas al venezolano que está entre nosotros? ¿Cómo tratamos al extranjero? Porque tú también es decir, tú sabes lo que se siente. Jeremías, vamos el último texto solo para que ustedes vean el interés de Dios por el débil y el pobre y que es lo que el Salmo celebra. Mientras nosotros celebramos el hecho de que Dios nos ha puesto al lado de alguien bien poderoso, porque es la palanca que necesitamos para surgir en la empresa. Dios celebra el hecho de haberte puesto al lado de alguien bien llevado, porque es la oportunidad para mostrarle allí la presencia, la voz de Dios y afirmarlo afirmarlo para la vida. Dice Jeremías 22, a ver si lo consigo, 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado. Entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Dice el Señor. Es decir, Jeremías haciendo una crítica al rey Joaquín. Totalmente sanguinario, perverso, absurdo el tipo. Dice y recuerda que conocer a Dios es ponerse al lado de aquel que sufre y del pobre. Y por eso el Salmo lo celebra. ¿Vamos bien hasta aquí? Bienaventurado, feliz, dichoso el que se pone, el que piensa en el pobre. En el Antiguo Testamento, la palabra pobre llega a ser un lenguaje técnico después para hablar finalmente de todo el pueblo de Dios que dependía física, económica y espiritualmente de su Señor. Por eso Salmo 34, el salmista orando va a decir,
Este pobre, ya no pobre en términos de categoría socioeconómica, sino pobre en términos de la teología, es decir, de su confianza depositada toda en su Señor. Este pobre clamó y el Señor, ¿qué? Lo oyó y lo libró de todos sus temores. Entonces, según Jeremías, conocer a Dios es estar del lado de los que sufren y del lado de los vulnerables. En esta semana pasó en el país un hecho histórico. A veces pasan hechos histéricos. Pero este hecho es histórico. ¿Qué pasó? René Higuita se cortó el pelo. Mire que, perdónenme el término, qué pendejadas nuestras, ¿no? Ese no es el hecho histórico. El hecho histórico es que el minuto de Dios se dio su espacio para que una líder social de nuestra región expusiera sus luchas, expusiera su agenda. Porque hay una campaña que está liderando Daniel Sampero Espina, un líder social en mi lugar. Y este púlpito está preparado para eso. Para que un líder social serio venga aquí y también nos desafíe. Y nos saque de nuestra zona de confort y de nuestra zona de comodidad. Ese fue el hecho histórico, eso fue lo que aconteció. ¿Sí se la pillaron? Ustedes que son fieles seguidores del Minuto de Dios. Uno, no es un programa que uno planea verse, porque uno dice, o sea, yo me planeo toda la mañana, toda la tarde para sentarme un minuto, o sea, como que no tiene gracia esto. Y ya, pero es el programa más corto. Entonces, histórico. En el Nuevo Testamento, yo decía que el patrón sigue. Dios está del lado de los vulnerables, porque finalmente todos somos aquí víctimas de nuestros propios inventos, de nuestros propios pecados. En esta semana veía en redes sociales la entrevista que le hacían, creo que en España, a una, ¿ustedes se vieron eso? Sí. A una robot, como a una, ¿sí? A Sofía. Yo le decía a un amigo, mira, como dice en San Marcos, anda con falsedades ahí. O sea, no hemos aprendido aquí a vivir como hermanos y a tratarnos de tú a tú, de mirarnos a las caras y solucionar nuestros problemas, y estamos inventando chócoros para llenar nuestros profundos vacíos. Y nosotros creemos que eso es desarrollo y eso es adelanto. Desarrollo es cuando yo pueda mirarte a los ojos y decir, usted es mi hermano, yo te perdono, tomemos de la mano, echemos para adelante, reconstruyamos esta nación, perdonémonos. Eso es desarrollo, eso es adelanto. Otra vez, no hemos podido ponernos de acuerdo y vivir entre hermanos y estamos inventando falsedades. Como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nosotros hemos ganado el mundo. Hemos inventado artefactos, aparatejos, chócoros, tecnología. Hemos ganado el mundo, pero hemos perdido el alma, espiritualidad, trascendencia, lúdica, amor, abrazo. Hemos perdido el corazón. ¿Vamos bien? Sí, uno viene aquí para que lo regañen aquí a esta iglesia. Las visitas que están aquí, perdónenme. Ustedes dirán que te perdone yo. Santiago 1:26 al 27 va a decir que la religión verdadera es atender a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Cuando uno lee Santiago 4, vinculado a Santiago 1, Santiago 4 va a decir que la mancha del mundo es la codicia, porque la codicia no nos permite vivir en comunidad y en sociedad, porque el codicioso siempre va a ver al otro no como lo que es y con su dignidad, sino como una cosa para poseer.
Lo demás se vuelve cosa, se vuelve mercancía. Hasta Dios, el Santiago tiene que regañar a la gente y decir, ustedes piden para gastar en sus propias deleites. Es decir, hasta la oración ha sido pervertida. ¿Por qué? Porque el codicioso pervierte la religión, la espiritualidad, su experiencia de Dios. Entonces la mancha del mundo es que la codicia. ¿Por qué? Porque donde hay codicia, uno no puede ver al huérfano, a la viuda, no puede ver al vulnerable, porque lo que marca la pauta es la competencia, es tener, es adquirir, es llenarse, es consumir. Y donde hay esos valores, no hay espacio para el otro, ni incluso para la familia, porque hay que producir para pagar el televisor que compramos, porque hay que producir para comprar esto, porque hay que producir para esto, porque hay que producir. Y mientras estoy llenando la casa de cachivachi y de chécheres, mis hijas y mi esposa se están perdiendo. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde el alma? ¿Vamos bien? Bienaventurado el que piensa en el vulnerable. Feliz. Felices. Nosotros pensamos lo contrario. Feliz el que hace esa amistad poderosa. Y uno ve a la gente tomándose fotos con la gente importante. Mira, me encontré con fulanito en el aeropuerto. ¿Y por qué no te tomaste una foto con la señora que está vendiendo los mangos afuera del aeropuerto? Si es que la dejan. Bienaventurado el que piensa en el sencillo, en el pobre, porque Dios lo bendecirá. Vamos bien, hermanos. Dice 2 Corintios 8:9 que Jesús, siendo rico, ¿qué dice? ¿Se hizo qué? Pobre. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo pobre Jesús? ¿Para que nosotros fuéramos ricos? ¿Ah? ¿Para qué se hizo pobre Jesús? Para enriquecernos con su pobreza. Miren eso. Báilame ese trompo en la uña. ¿Cómo es que uno se vuelve rico de pobreza? Léalo. 2 Corintios 8:9. Y Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. No dice para que nosotros seamos ricos ahora, no. Dice para enriquecernos con su pobreza. Es decir, para llenarnos de todo lo que Él es. Pablo está hablando en un contexto de solidaridad, donde la solidaridad para Pablo implica meterse la mano en el drill y servir. Para mí, hermanos, el dinero está para servir a la gente. No estamos aquí para acumular plata. La plata y el dinero es para servir. Para servir. En esta segunda parte, ojalá el Señor nos pueda dar una iglesia pobre. Amén. Y no estoy haciendo culto aquí a la miseria. No estoy hablando de esa clase y de esa perversión del sentido bíblico de la pobreza. Una iglesia pobre, en total dependencia de Dios, que sabe por dónde es el camino, que sabe para qué esto que adquirí, esto que tengo, este puesto donde estoy, para qué es. Una iglesia pobre. El día que el Señor nos permita comprar esto aquí, porque lo vamos a comprar, ¿cuántos lo creen así? Amén. Y vamos a construir aquí, amén. El día que el Señor nos permita construir eso, que sea un escenario sencillo, sin opulencias. Es decir, que sea coherente con la fe que predicamos. Porque yo no puedo estar aquí predicando la fe sencilla y allá afuera tener
la camioneta de 250 millones de pesos parquear. O sea, para mí eso no es coherente. Por lo menos el pastor. Yo creo que el pastor de la comunidad debe vivir una vida sencilla. Sí, yo no puedo estar predicando aquí una fe sencilla y una camioneta de 300 millones de pesos ahí parqueada. No, ese es el pastor, el Señor se la dio, es un pastor bendecido. Si estoy apurado con el Renaultito 4 que tengo. Para pagar eso, ¿cómo es para pagar esa cuota mensual y eso los gastos y eso? Si el Señor nos permite comprar esto aquí, construiremos aquí un lugar sencillo. Amén. Sin opulencias, sin arrogancia, donde el centro sea Dios y usted. Amén. Las relaciones, la construcción de una comunidad, la familia nuclear, pero también aquellas familias que se les dañó el libreto en el camino. Y también son acogidas, porque por eso somos centro familiar, porque creemos que la iglesia es una gran familia donde todos caben. Amén. Yo creo, a mí me gusta pensar de la iglesia como la vecindad del Chavo. La iglesia es como una vecindad del Chavo, donde llega el divorciado, es acogido, la divorciada es acogida, llega que viene la madre cabeza familia es acogida, el padre cabeza familia es acogido, la familia monoparental, la ensamblada, porque somos, ¿qué? La iglesia, una comunidad de gracia donde todos son acogidos y pueden construir su proyecto de vida con la fe en el Señor. Amén. ¿Sí, vamos bien con eso? Por eso somos centro familiar. Porque yo creo en ese proyecto. Donde la familia nuclear es acogida, pero no descartamos los otros dinámicas familiares. Aunque padre y madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Y el recogedor es la iglesia. Amén. El recogedor es la iglesia. Venga con sus heridas. Venga con su sentimiento de orfandad. Venga, aquí puede construir familia. Aquí hay esperanza. Aquí hay nuevos inicios. Aquí hay esperanza. ¿Cuántos lo creen así? Aquí hay esperanza. Aquí lo vamos a amar. Aquí lo vamos a acoger. Aquí vamos a construir. Eche para adelante. Vamos para adelante. Usted puede construir. El salmista dice en el versículo 4, ya para terminar. Yo dije, ahora va a hablar de él. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Escuche bien. Voy a cerrar aquí la Biblia para que me deje decir bien lo que voy a decir. La pastora está haciendo fuerza. Así como las mujeres hacen fuerza cuando el esposo está hablando. Yo creo que si el salmista pone al lado de la gran declaración del pobre, el pecado, su pecado, es porque finalmente el pecado del salmista, ¿cuál es? Haber olvidado lo primero. Es decir, tal vez el salmista es un líder del pueblo de Israel, de pronto David, el salmo es atribuido a David, y tal vez David en su ejercicio de ser rey de Israel ha olvidado al pobre y por eso pone el pecado al lado de la pobreza, porque creo que lo que está diciendo es: he fallado, me he olvidado de la viuda, del huérfano, del forastero, del extranjero. Te he fallado, Señor, porque todo pecado finalmente atenta contra la dignidad humana, tanto la del que peca como la de que él recibe las sanciones de ese pecado. ¿Oyeron eso? En estos días un amigo decía, no es que el pecado ofende la santidad de Dios, sí, pero la santidad de Dios siempre está referida al otro. Todo pecado afecta la dignidad humana, nos rompe por dentro, rompe relaciones. Por eso el salmista dice, he pecado, me he olvidado de lo principal. En mi hacer y en mi andar me he olvidado del pobre. Me he olvidado del sencillo. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. ¿Cuántos aquí han pecado de esa manera?
¿Mm? ¿Cuántos han olvidado el sencillo? No te olvides de dónde te sacó el Señor. No olvides de dónde vienes. Antes de tener ese gran empleo que Dios te ha dado, ¿quién eras? Antes de tener ese carro, ¿quién eras? Antes de tener ese apartamento allá en Barcelona de Indias, ¿quién eras? Antes de haber aspirado a ese cargo por elección popular, ¿quién eras? Porque yo creo en la vocación política individual del creyente. Yo creo en eso. Lo que no creo es en la vocación politiquera de la iglesia como cuerpo, pero hay un creyente, Fabián quiere aspirar a la alcaldía, que lo haga. Es ver a ver si lo vamos a coger por allá en Trasmayo, con la boda que se va a pegar. Estaremos para apoyarle, para orar por él, pero yo creo en si él tiene esa vocación, que lo haga. Si Dios te llevó ahí, el salmista dice, me he olvidado, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me trajiste aquí? Para promocionar al débil, para estar del lado del que sufre, de los vulnerables, de las víctimas. Amén. Dice, termino con esta, leyendo la letra de la canción de Santiago Benavides. Por favor, si no tiene nada que hacer esta tarde, escuche Santiago Benavides. ¿Oyeron? Es todo un filósofo. Además es un amigo nuestro, un hombre de la casa, un hombre sencillo. Dice Santiago Benavides, dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina, sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y que no calla lo que sabe que da vida. Sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla, como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. Qué belleza es esto. Qué belleza. Hermanos, he pecado. Ten compasión de mí. Señor, ten misericordia. He pecado. Me he olvidado del sencillo. Me he olvidado del pobre. ¿Saben por qué en 1 Tesalonicenses 4? Ese texto no lo tengo acá, pero me acordé de eso ahora. ¿Por qué en 1 Tesalonicenses 4, en esa cultura patriarcal de aquel momento y la nuestra, Pablo le escribía al esposo diciendo, al esposo, en palabras nuestras, si estás mal con tu esposa, Dios no te va a oír tus oraciones. ¿Por qué? Porque allá él era el jefe y generalmente ella la víctima. Dios dice, si estás mal con ella, yo me voy a cerrar a tus oraciones. ¿Por qué? Porque Dios está del lado de las víctimas. Esta semana, hermano, acoja a alguien sencillo. Esa es la tarea para esta semana. Anótela. No lo busque. No bueñíquele. ¿Y dónde consigo yo a alguien sencillo ahora? No, Dios se va a encargar de ponerlo. ¿Oyeron? Dios se va a encargar de ponerlo. Y tú vas a extender la mano
y vas a orar por esa persona. Vas a ayudarle, no sé cómo, pero vas a dar esperanza en medio de la tristeza. Aún en medio de tu propia vulnerabilidad, Dios te va a usar esta semana para llevar esperanza a alguien sencillo. Lo único que hace creíble nuestra fe en el mundo no son los discursos ni las marchas. ¿Oyeron? Vamos a marchar para que no haya. No, Señor. Lo único que hace creíble nuestra fe en el mundo, Jesús lo dijo, es el servicio, es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman así como yo los amé. Ni siquiera la teología, ni los cartones del seminario, ni la maestría, ni el doctorado en teología, nada de eso. Por muy bueno que sea. Lo único que hace creíble nuestra fe en el mundo es el servicio. Amén. Es el servicio. Si usted quiere marchar, vaya a marchar y todo se lo que usted quiera. Pero si usted quiere probar la fe del Señor, amén. Sirva. En esto conocerán que son mis discípulos. Esta semana promocione a un sencillo. No lo busque. Dios se va a encargar de ponerlo. Puede ser incluso de su propia familia. Usted tiene que preguntarse por qué tantos años usted en la fe y su familia no le presta atención cuando usted habla de Dios. Porque tal vez su forma de conquistarlos ha sido un discurso no coherente con la fe que usted dice profesar. Apenas usted se decida a servir y a estar con, tal vez eso convocará a los suyos. Tengo el caso de la familia de mi esposa. Nunca los he reunido para decirles nada. Ni Cristo los ama, ni gloria a Dios, aleluya, nada de eso. Pero les he mostrado a Dios con mi servicio y con mi amor. Me decía Dana ayer, Dana mi hija me decía, papi, a ti los vuelvas si te quieren, ¿cierto? Nunca, mi esposa es testigo. No de Jehová, sino de lo que le estoy diciendo. Nunca. Cuando llegué a su casa, cuando la conocí, ni siquiera, mire, busquen de Dios, nada. Porque entre otras yo estaba interesado en el cuadre, ¿no? No podía tirarme. Llegué, había una imagen de Cristo de la villa ahí puesta. Yo no dije nada. Porque me tiraba el cuadre. ¿Ah? Mire, vea. Calcume. Entonces, si usted, aquí dice nuestro texto lema, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. El problema es la forma en la que a veces hemos creído a Jesús. Nos vemos unos antisociales, unos creídos. Creemos y nos volvemos creídos. No. Entonces, tal vez esta semana Dios te invita a servir a un débil de tu familia, pero no le vas a decir, Cristo te ama, ni le vas a abrir la Biblia, no. Sino que usted va a extender la mano en servicio. Y estoy seguro que eso conquistará un corazón para el Señor. Estoy seguro. ¿Oyeron? Sirva esta semana a un débil. Amén. Dame una fe sencilla. No importa si usted vive en estrato 6. Señor, dame una fe sencilla. No importa si usted vive en estrato 1. Señor, dame una fe sencilla. Porque hay gente muy orgullosa de su pobreza, ¿no es cierto? Dame una fe sencilla. No importa si vive en estrato 3, 4. Dame una fe sencilla. A los ricos de este mundo, dijo Pablo a Timoteo, mándales a que sean ricos en buenas obras. La Biblia no compite con eso, con la propiedad privada. La celebra, pero la reenfoca hacia el servicio de los más necesitados, de los más débiles. Amira está aquí, Amira Valdés. Yo estudié en el Seminario Bíblico Colombia, una institución respetable, hermosa, espectacular. Si volviera a vivir, tomaría 2 decisiones. Me casara con la misma mujer y estudiara teología. Sí, porque ella está aquí, tengo que decir eso, ¿no? Y estudiara teología en el mismo seminario a donde fui. Y durante 3 años, una fundación norteamericana me pagó el arriendo.
Semilla de mostaza se llama en español. Me enteré que es una familia en Norteamérica que son empresarios y que ellos viven con el 20% y el 80% de sus ganancias son dadas a través de una fundación para la misión en el mundo. Obviamente ese 20% tiene que ser muy bueno, ¿no? Pero lo es mucho más el 80% que donan. Y yo fui beneficiario de ese 80%. Pagaron los arriendos del apartamento donde estábamos durante 3 años. Es decir, la plata es para... De pronto hay gente que no puede ir a hacer misiones, pero gente que puede servir con dinero. Yo les decía en octubre a ustedes, vamos a hacer una ofrenda. La levantamos y la mandamos para sociedades bíblicas. Hay gente que está traduciendo la Biblia a las lenguas nativas de los indígenas. Ese es un proyecto al que debemos unirnos. A veces estamos muy concentrados, hermanos, mirando nuestros propios ombligos. Aquí en la iglesia misma hay gente necesitada. Pregunte, llame, pastor, yo tengo 50,000 pesos, ¿a quién se los puedo dar? Pastor, tengo este detalle en mi casa que ya no uso. ¿Usted qué sabe? Mira, aquí está esta nevera. Tengo 2 mudas de ropa. Tengo un pantalón, un par de zapatos. Eso se llama. No tenemos que organizar aquí una fundación para hacerlo. Aunque la tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Ten misericordia de mí, dice el salmista, porque me he olvidado del pobre. He pecado, Señor. Incline su rostro y ore al Señor. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor. Señor, perdóname porque he estado mirando mi ombligo. Es decir, centrado mucho en mí mismo. Tal vez en mis propias luchas, mis propias vulnerabilidades. Pero en ese centrarme he olvidado al vulnerable, al sencillo, al pobre. Que no tengo que ir fuera de la familia para encontrarlo, ni siquiera fuera de la iglesia. Señor, permíteme esta semana extender la mano hacia alguien que lo necesite y elevar una oración para alguien que necesite de tu ayuda, de tu consuelo, llevar esperanza en donde hay desesperanza. Que esta semana, sin buscarlo, yo pueda encontrarme con ese escenario y apenas me ponga frente a ese escenario, yo pueda leerlo como tal. Danos una fe sencilla, que se sienta a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Lo creemos y lo confesamos así, en el nombre de Jesús.